Hola mi gente, Dios les bendiga grandemente. Bienvenido una vez más a lo sobrenatural de Dios con Lidia Mato. Hoy tengo un gran gozo en mi corazón, de verdad, una gran alegría, porque hoy tengo el privilegio de entrevistar, de que esté en este espacio conmigo aquella autoridad que Dios puso sobre mí cuando yo llegué a la iglesia Eco de Alcantarilla, a mis líderes, aquella persona que me dirigieron desde el minuto uno que entré a la iglesia, nuestro Daniel Viudes y nuestra Noemí Clemente. Bienvenido, que Dios les bendiga grandemente. Mil gracias por estar en este espacio, mil gracias por acompañarme y sobre todo mil gracias por compartir su testimonio con nosotros y con todas las personas que tengan la oportunidad de escuchar esta entrevista. A ver, Daniel y Noemí, casado más de 17 años, nacido en España, de profesión sanitario, se dedican a varias ramas a nivel de la ciencia de la salud. Yo sé que hoy nosotros vamos a aprender un montón de cosas de cómo Dios ha ido sacando esos dones, esos talentos tan hermosos que ha puesto en ustedes al servicio de la gente, pero sobre todo al servicio de Dios, porque yo sé que Dios lo ha utilizado de una manera especial. Bienvenido, mis corazones. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Muchas gracias. Qué bienvenida. Abrumado por esta bienvenida tan acogedora. Y nada, contento de poder compartir este espacio contigo y colaborar en esto que el Señor te ha puesto y ser parte de ello. Un honor, muchas gracias. Contento y agradecido de estar contigo y de poder transmitir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y lo que sigue haciendo y lo que hará, ¿verdad? Seguro que sí, la verdad que para mí es un gran honor, se lo digo con el corazón, tenerlos aquí, porque para mí ustedes son personas de testimonio, son un hombre y una mujer de los cuales he aprendido mucho y sé que voy a seguir aprendiendo. Son de testimonio en todo el sentido de la palabra, tanto a nivel profesional como a nivel personal, como hijos de Dios también, porque sé que Dios ha puesto en ustedes un sentir y un ayudar, una compasión, una empatía especial por las personas. Y sé que tú has trabajado en varios proyectos o varios llamados que Dios ha puesto en tu vida. Hay uno en especial que toca mucho mi corazón, y es que tengo entendido que durante unos pocos años o muchos años trabajaste con los hombres en la cárcel, trabajaste o trabajas con personas también que tienen problemas de drogadicción, que tienen problemas de alcohol, que tienen problemas, que viven en la calle. Estas personas, cuéntame un poquito de cómo trabajas, de cómo lo haces, de cuándo Dios sembró esto en tu corazón. Bueno, pues esto nace pues desde el mismo corazón del Señor, ¿no? Cuando a uno le rescata, ¿no? de ese infierno que era la droga y era la calle, como fue mi caso. Con 26 años, pues tuve la suerte de tener un encuentro con el Señor y potente. Anteriormente a ello tuve uno con 23, pero con 26 tomó la decisión de dejar el mundo de la droga, y agradecido de lo que Dios había hecho, pues doy parte de mi tiempo a gente que solicita de mi ayuda y solicita de mi tiempo, y por supuesto de forma isofacta. Cuando hay necesidad y hay ese momento y ese tiempo, pues ahí estamos cubriendo, ¿no? Y luego pues la cárcel en verdad no fue un gran llamado así ni ninguna voz audible, sino que estamos buscando dónde servir a Dios en la iglesia, y veíamos que todas las áreas estaban cubiertas, y buscamos dónde cubrir, ¿no? Dónde había deficiencia, ¿no? Y encontramos que prisiones en la región de Murcia estaba en una situación crítica, no estaba en una situación buena, y bueno, y emprendimos esa andadura en prisiones, entendiendo que cualquiera de nosotros, y en concreto yo, pues podría haber estado allí, ¿no? Y era una forma de llevar la palabra y llevar esperanza a esas personas que tienen ese difícil momento de su vida, ¿no? En aquel lugar tan oscuro, ¿no? Y además lo llamamos al ministerio Luz a la Prisión, ¿verdad? Amén. Y ahí estuvimos trabajando 7 años. Noemí me acompañó en
en aquel trabajo, ella con las mujeres, yo con los hombres. Fueron 6, 7 años aproximadamente que emprendimos un proyecto bastante bonito. Hubo participación de bastantes iglesias de la región de Murcia, tanto a nivel humano, con recursos económicos. Y bueno, pues tuvimos la suerte de emprender ese proyecto y de trabajar y también de dejarlo, ¿no? También lo dejamos. Cuando entendimos que debíamos de enfocarnos más a la iglesia, teníamos niños en una edad complicada y teníamos una sensación de que ni estábamos en prisiones al 100% por la falta de tiempo que teníamos, ya que teníamos 3 niños, después 4, ¿verdad? Y después, pues, bueno, pues el Señor fue marcando otro camino y otra... Sí, y también pudimos, gracias a Dios, pudimos dejarlo en manos de un buen equipo que nos habíamos formado juntos. No fue que lo dejamos, sino que formamos un equipo muy bueno, la verdad. Que aún siguen, ellos siguen. Y está pues, Enrique fue un área que se quedó cubierta. Enrique Narejo estuvo trabajando conmigo y bueno, pues durante un año aproximadamente estuve dándole el relevo de los contactos de prisiones, de la Junta de Tratamiento, los subdirectores de prisiones, el Centro de Inserción Social. Era bastante compleja la situación y necesitó de un tiempo para poder ser ese testigo, ¿no? Y fue un tiempo precioso, la verdad es que fue un tiempo, de hecho recogemos frutos de ello todavía, ¿no? En la iglesia tenemos gente que ha estado presa allí, ¿no? Y lo he podido recibir en la iglesia y me siento muy contento, pues, de poder predicar el Evangelio ahí en prisiones y de poder bautizarlo después en la calle, como el caso de algunos hermanos que es impactante porque cuando decías lo dejamos, Dios trajo una palabra a mi mente, a mi corazón, y es precisamente: ustedes dejaron de ir, pero no lo han dejado, porque todo lo que ustedes sembraron allí seguro que está dando fruto, seguro que, eso te iba a decir, seguro que hay personas que se acuerdan de ustedes, seguro que hay corazones que ustedes impactaron, seguro que hay palabra que fue sembrada, que aunque no dio fruto, quizás en ese momento dará fruto en cualquier momento. Y tú lo acabas de decir, ahora estás recibiendo en la iglesia en donde nos congregamos personas que le predicaste la palabra, personas que ya ves rescatada, que ves restaurada, que ves más sana, con una vida completamente distinta. Entonces, muchas veces como cristianos nos acomodamos y nos olvidamos que existen estos mundos, que existe el mundo de los hospitales, que existe el mundo de la cárcel y que existe el mundo de las personas en la calle. Y eso es que Dios nos llama. No sabía que tú estabas en el proyecto. Mira, eso a mí se me había escapado, de verdad, de verdad. Y entonces tú estabas con él y llevabas la parte de las mujeres. Qué bonito, pues yo llevaba toda la... Bueno, yo visitaba a las mujeres, o sea, allí entraban hombres con hombres y mujeres con mujeres. Yo entraba al módulo de las mujeres y aparte yo llevaba toda la carga administrativa, había muchísimo papeleo, muchos formularios, las citas con la subdirectora, con la directora de prisión, que dábamos regularmente, organizábamos, conseguimos que ella nos diera formación. Allí en la iglesia venía la subdirectora de la prisión y nos daba la formación para entrar allí. O sea, sí. Genial, fue qué bonito, un tiempo bonito, sí. Qué llamado tan bonito. Yo sé que de verdad. Noemí utilizaba un lenguaje muy cercano con la subdirectora de tratamiento, ya que era la psicóloga, la subdirectora, y Noemí, como especialista en salud mental y también psicóloga, pues se entendían muy bien, ¿no? Y fluía era una relación muy sana, donde podíamos hablar del Evangelio y poder llevarlo a lo terrenal, ¿no? De una forma muy práctica, ¿no? Genial. Decíamos al principio que son padres de 4 niños. ¡Qué bendición, por Dios! Genial. Son padres de 4 niños, son profesionales, sirven en la iglesia, son líderes de la iglesia, llevan ministerios en la iglesia. ¿Cómo lo hacen? Porque la verdad que me pongo a calcular los tiempos y yo creo que nos falta tiempo de vez en cuando. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo enfrentan cada día los retos
del día, en las adversidades que muchas veces traen los propios días. Como pareja, ¿cómo lo hacen? Como padres, como líderes. Pues fue día a día. La verdad es que hay que afrontar día a día. Pero sí que es verdad que hubo una época en nuestra vida que tuvimos que hacer mucha renuncia a muchas cosas que sí que a lo mejor nos gustaban hacer, pero tampoco tenían mucho sentido o no traían mucho fruto o mucha repercusión. Y sí que vimos que tuvimos que hacer limpieza de mucha actividad que no era del todo imprescindible o del todo necesaria para poder invertir en cosas que sí que lo son. Wow. Claro. Yo creo que es una enseñanza que acabo yo también de Sí, de tomar verdad en es mi que vida. al final llega un momento en que te lías con tareas que te van gustando y son tareas que al final son tareas que, bueno, que no son de fruto, ¿no? Bueno, son tiempos que te das cuenta que no son tiempos para el reino, ¿verdad? Y ahí paramos varias actividades, nos gustaban muchísimo los animales, por ejemplo, íbamos a exposiciones caninas, éramos muy aficionados a los gatos, ¿sabes? Y llegó un momento en nuestra vida que dijimos que en realidad eso no traía bendición a... Hablamos como de prioridades, organizar las prioridades en nuestras Empezamos a vidas. agendar nuestra vida en base a nuestras prioridades. Nuestras prioridades eran servir a Dios. Servir a Dios no solamente, primeramente en nuestra casa, por supuesto, como primera iglesia, a nuestros hijos, a mi esposa, ella, y como consecuencia ella a mí también, ¿no? En nuestro entorno, ¿verdad? También en el vecindario. Entendemos que como vecinos tenemos una parte muy importante que dar en la comunidad, en la que también estamos involucrados, porque llevo ya 5 o 6 años de presidente de la comunidad de vecinos, donde somos más de 300 personas, Wow. y en lo que es la comunidad pequeña, y vicepresidente de la entidad, que ya seremos pues en torno a 500 o 600 personas, y también en nuestro entorno como vecinos, ¿verdad? También como iglesia activa de Cristo en ECO, ¿no? Donde ya hay una obligación de reunirnos, ¿no? Por amor al Señor y reunirnos como casa, ¿no? Como familia. Y empezamos a establecer prioridades así, ¿no? A agendar nuestra vida en torno al servicio, ¿verdad? Es una gran enseñanza, la verdad, porque muchas veces queremos hacer tantas cosas al mismo tiempo y terminamos no haciendo ninguna o no dando fruto Sí. prácticamente en ninguna. Si priorizamos los tiempos y las prioridades delante de Dios, yo creo que podemos verdad. obtener un mejor resultado. Mm. Amén, gloria a Dios. ¿En qué momento identifican ustedes su llamado delante de Dios? El llamado que Dios hace, por ejemplo, a servir con la gente, el llamado que Dios hace a servir en la iglesia y en los ministerios que lleva. Sé que sirves con los niños, que te encantan los niños, que está ahí de maestra con los niños. ¿En qué momento identifican ustedes ese llamado? Bueno, sí, la verdad es que si conocemos un poco del Señor, Él nunca ha dado nada para que te lo quedes tú exclusivamente, ¿no? Por ejemplo, a la mujer samaritana, ¿no? Después de que tuvo ese encuentro tan precioso con ella, le dijo, ve y cuenta lo que he hecho por ti. O, ¿no? Siempre entendemos que de gracia hemos recibido y de gracia tenemos que dar. No es solamente para nosotros, sino que el Señor quiere que al final seamos luz y sal. Si nos escondemos no podemos serlo. Entonces, pues sí que es verdad que nosotros, o yo que sé, como matrimonio hemos fomentado mucho eso. Por ejemplo, siempre tenemos muchas ocupaciones, pero a lo mejor estamos haciendo cosas y suena el teléfono, me han llamado, alguien me necesita, quieren hablar, alguien no está bien. Y yo le apoyo de que él a lo mejor deje de estar haciendo algo en mi casa, que es necesario que lo haga, pero le damos importancia a esas cosas. O él al revés conmigo también, ¿no? Entendiendo de que, bueno, de que al final es importante de que el Señor ha sido muy bueno con nosotros, con los dos, nos ha dado mucho y que eso también lo tenemos que dar también. También es como remar en una misma dirección. O sea, conocemos ambos del Señor, tenemos un llamado y nos apoyamos. Habemos mucha pareja que muchas veces uno sirve, otro no sirve en la iglesia, uno tiene el llamado, el otro pues pasa un poco del llamado.
¿qué le dirían ustedes a esta pareja? Esta pareja que, por ejemplo, a estas personas que tienen un llamado, que saben que Dios ha puesto un don, un talento en ellos, pero que no se atreven a avanzar quizás porque no le apoyan, porque no tienen ese apoyo que gracias a Dios ustedes han tenido el uno con el otro, o porque se sienten quizás que no son merecedores de ese don o con una autoestima baja? ¿Qué le recomendaría? ¿Qué le aconsejaría? A ver, primeramente que ten mucha comunión con tu pareja en tu hogar. Llegar a ser verdaderamente uno. Es imposible servir al Señor si no te acompaña. Es muy difícil, muy difícil. O te lo permite al 100%, que eso también, a lo mejor ahí puedes cojear un poquito y te puedes ver solo en muchas situaciones. O en nuestro caso, por no hacer de ello una doctrina, ¿verdad? Yo creo que ha sido mucha comunicación, mucho ver qué tiene Dios para ella, para qué tiene ella el llamado. Sería en qué tiene llamado Noemí y ver en qué ella es buena, para qué el Señor la puede utilizar, ¿no? Y que ella vea también en mí para qué estoy siendo llamado, ¿no? Y sobre todo mucha comunicación, porque para mí ha sido primordial todo lo que hemos emprendido en el Señor, que sentir el respaldo de ella, sentir que ella está en lo bueno y en lo malo, porque claro, cada vez que se emprende algún proyecto no es fácil, y si es para el Señor suele ser complicado, suele haber luchas y no pocas, ¿no? Eso sí es verdad. Y que tampoco el Señor vemos a lo largo de la historia que Él no llamó a personas perfectas. Él llamó a personas pues, para los que se sienten que a lo mejor no son dignas. Es que Él simplemente llamó a personas que fueran capaces de reconocer esa incapacidad y de reconocer que lo necesitan por encima de todo, que sean capaces de humillarse y de querer cambiar. Él no va a rechazar nunca un corazón que está contrito y humillado, que quiere cambiar. No hay que ser perfecto. Y luego descubres que cuando te pones con tu pareja y dices, quiero hacer esto para el Señor también respalda eso. Y también da esa unidad y da ese gozo, hay fruto en ello. No pierdes, aunque parece que pierdes, que digas, estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo de hacer otras cosas, pero al final descubres que es mucho más satisfactorio. Amén, amén. Sé que trabajan ambos en el área de la salud. Sé, Daniel, que trabajas y que pasas muchas horas en la UCI de los hospitales. Y tú también trabajas mucho con enfermeras, trabajas mucho con personas que están pasando por momentos difíciles, momentos de dolor, momentos de pérdida, momentos de tristeza. Dios pone un don en nosotros, Dios pone la compasión, la empatía. ¿Han tenido ustedes o tienen ustedes la oportunidad de transmitir ese amor que Dios ha sembrado en ustedes a estas personas? Ustedes lo hacen, lo utilizan, intentan llevar esa palabra de fe, de esperanza que muchas veces necesitamos las personas que vamos desesperadas a un hospital por una circunstancia o por otra, porque Dios lo ha sembrado a usted en un medio en donde hay mucha necesidad desde el punto de vista sentimental, emocional, de dolor. ¿Cómo lo hacen? Porque a veces también afecta un poco nuestras vidas, aunque no queramos. ¿Cómo lo hacen? Pues, por ejemplo, muchas veces es verdad que en nuestros ámbitos no podemos hablar abiertamente. O sea, una persona que está vulnerable, si tú le hablas tan abiertamente o de manera agresiva, lo pueden tomar como que tú estás coaccionando a la persona para que crea en una cosa en un momento de mucha vulnerabilidad. Entonces yo, por ejemplo, pues aprovecho, muchas veces doy consejos que son de la Biblia y a lo mejor no les digo que son de la Biblia, pero son palabras de Dios y que traen fruto y que traen orden. Otras veces pues aprovecho cuando veo que una persona sí que es creyente, dice, estoy rezando, pues ¿quieres que rece contigo? Yo me pongo, venga, vamos a rezar. Y lo que hago es una oración. Y luego muchas luego siempre dice, Noemí, te buscan para rezar. Y yo me meto en la habitación y oro con ellos. O aprovecho, pues tienes una Biblia, ay, ¿qué estás leyendo? ¿Qué tal? Pues acuérdate que este versículo le dejo caer alguna semilla. A lo mejor salgo de la habitación y oro por ellos, aunque sea en silencio. Pero siempre que
pues claro, que está la oportunidad, aunque no pueda ir de manera agresiva, de manera imprudente, Claro. porque hay que respetar un poco el contexto, pero siempre hay oportunidades, si tú quieres, de dejar alguna semilla ahí, ¿no? Tú, Amén. Mira, hay algo que me choca, ¿no? de Jesús en ese sentido, cómo hacía cada milagro y no lo hacía siempre de la misma manera. Y, y no quiero, una vez el Señor me llama la atención y me dice, Dani, que no sea tu boca la que hable de tu fe, sino que sean tus hechos los que hablen de lo que eres. Y ahí me vino revelación de lo que decía Pablo, que dice ser cartas abiertas. Y entendí ese versículo y entendí que nunca era de la misma forma. Entendí que no había un ritual, ¿verdad?, para llegar a las personas. Y los esquemas se me fueron rompiendo, ¿no?, de cómo actuar con unos y con otros, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a mí el Señor me utiliza con mucho humor. Me utiliza con humor, sí. Ya lo hemos visto. lo sabes, ¿no? Ya lo sabemos. Y a veces hay un humor un poco rebuscadillo, ¿no? Un poco negrillo, ¿no? Y a veces mis compañeras valoran cómo es posible que caiga bien ese humor, ¿no? Y yo sé que luego desde el corazón, desde el amor, para arrancar de esa persona la sonrisa y el impacto que en ese momento pueda necesitar. Yo oro cada día para que esa persona pueda ser rota. Pueda ser rota de cualquier forma que el Señor desee utilizar, ¿no? Y no basado en mi propia opinión, porque a veces, como dice la palabra, dice, no seas prudente en tu propia opinión, sino déjate utilizar, ¿no? A veces caemos de una forma religiosa de cómo hablar a las personas, tema monótono, ¿verdad? Como muy así, ¿no? Y el Señor, yo creo que nos ha llamado a ser sal, ¿verdad? A ser de gozo, a ser de agua, saciar a las personas, ¿no? Con el agua de vida, darle sabor a cada momento, ¿verdad? Y eso es algo que yo intento ejercer en mi ámbito en la UCI, es lo que intento, tanto con mis compañeros como con los pacientes y familiares. Es a lo que yo me siento llamado, ¿no? Amén. Amén. Qué bonito de verdad. Hemos visto que en los últimos años la sociedad ha cambiado mucho. Ya hace 50 años, lo que era hace 50 años ya no es hoy en día. Y así muchas veces el ser humano va un poco cambiando. ¿Qué ustedes piensan que se está perdiendo en la humanidad que deberíamos comenzar a rescatar como cristianos? Hombre, pues se está perdiendo también en la iglesia la colectividad. Es una realidad muy grande. Antes, cuando tú lees la iglesia primitiva, cómo funcionaba, eran todos uno. Todas las cosas en común, siempre juntos. Y ahora estamos metidos en un ritmo de vida que sí que es verdad que es el que nos marca la sociedad, pero al final muchas veces nos limitamos a vernos en las reuniones y no sabemos más del hermano hasta la siguiente reunión. Tenemos muy buenas formas, sabemos saludarnos muy bien, el Dios te bendiga, el abrazo, pero en realidad no nos miramos a los ojos y nos decimos ¿cómo estás? ¿Cómo estás de verdad? Claro, ¿cómo estás de verdad? ¿Qué te ha pasado en esta semana? ¿Hay algo que yo te pueda ayudar? Porque claro, corremos el riesgo de que el hermano necesite algo. Y claro, como estamos hasta aquí de cosas, si necesita algo, pues ya lo hemos liado, porque no podemos atenderlo. Entonces yo veo que sabemos hacerlo muy bien, saludarnos muy bien, hablar muy bien, pero hemos perdido realmente yo me duelo con mi hermano y me alegro con mi hermano de estar, ¿no?, en esa alegría, en esa tristeza y compartir realmente, estar en un colectivo, en un cuerpo real. Da la sensación a veces de profesionalidad, ¿verdad? A veces vemos, y es duro, a veces vemos abrazar a un hermano cuando lo recibe en la iglesia, pero sin embargo somos incapaces de abrazarlo en el supermercado, por ejemplo, ¿no?
O a veces, oye, ¿cómo estás? Si vienes a saludarte, y digo, pero si vives a 2 calles más acá y no te he visto en toda la semana, ¿no? Y entonces, yo por ejemplo, el concepto de comunidad, el concepto de comunión, para mí es primordial en la iglesia, para mí es primordial, y además es necesario, es necesario. Yo he vivido en comunidad 3 años y medio, en un centro cristiano, y aquí era tremendo, o sea, era enriquecedor 100%. Yo cuando le preguntaba a uno cómo estás, no era protocolario, era quiero saber cómo estás, quiero saber cómo puedo enriquecer tu vida y quiero saber cómo me puedes ayudar a mí, ¿no? Y quiero compartir contigo de verdad mi tiempo y tu tiempo, quiero que lo pongamos en común para el Señor, para ser de mucho fruto, ¿no? Yo a mis hermanos de sangre les digo, ¿sabéis por qué Dios no permite, o sea, por qué el enemigo, perdón, Dios no, por qué el enemigo no permite que nos juntemos más? Porque sabe la tremenda bendición que es cuando el pueblo de Dios está en una comunión íntima, auténtica, y ahí con fuego. Unido. La verdad que estoy aprendiendo un montón de ustedes. Le conozco, siento que le conozco, pero cada vez que me dan una respuesta me sorprende más, llena más mi corazón de eso que a veces necesitamos escuchar y recordar muchas veces. Sabemos que Dios tiene un propósito en nuestras vidas siempre, ¿no? Y que cada proyecto, cada camino que comenzamos a caminar, al final hay un propósito detrás de ellos. Pero nosotros como seres humanos también hacemos nuestros planes y nuestro propósito. ¿Ustedes sienten que al día de hoy su propósito se ha alineado con el propósito de Dios en sus vidas? Pregunta difícil, pregunta de 10. Yo creo que estamos en la fase tuning, ¿no? Estamos en la fase de sintonización, ¿no? Yo veo en momentos que sí estamos como una alineación en la que vemos un fluir, y a veces veo como las situaciones forzadas, ¿sabes? Veo situaciones forzadas que me parecen extrañas, ¿no? No sé si es por estos tiempos difíciles que estamos viviendo ya, o mucho por las obligaciones que a veces nos absorben, ¿verdad? Y no nos dejan avanzar en diferentes áreas que a lo mejor anhelamos, o no sé, es una sensación que yo tengo, ¿no? Yo creo que es un proceso. Sí que hay algunas cosas que, como te he dicho, pues hemos hecho limpieza de decir, esto no es de Dios, esto no da fruto, pero que bueno, que siempre que hay un proceso, nos queda mucho por limar, nos queda mucho por renunciar. Hay mucho, a lo mejor, mucho freno también, mucho, Señor, como déjame primero que entierre a mi padre, ¿no? Como decían aquellos muchas veces, pues hay muchas cosas que a lo mejor, pues, el Señor tiene todavía que alinearnos mucho más, sí, pero estamos en proceso. Sí, que Dios sigue perfeccionando la obra cada día en nuestras vidas, ¿no? ¿Cuál ha sido su mayor desafío? ¿Otra de 10? Pues yo qué sé. Cada día tenemos desafío. Todos los días. Dios, hombre, el matrimonio, por ejemplo, ha sido un gran desafío. Uy, Daniel. Los inicios fueron un desafío muy grande. Sí. Sí. Plenamente. Para mí fue un desafío con 30 y algún año. Para no sacar cuentas. Y con muchas ideas preconcebidas de matrimonio, de relación. Morir a muchas de ellas para unirme de verdad con mi esposa, ¿no? para llegar al punto donde Dios nos quería como. Para mí ha sido un reto tremendo, sí. Sí. Yo creo que la verdad más de uno contestaríamos con esta respuesta. Yo creo que más de uno diríamos que uno de los mayores desafíos que hemos tenido en nuestras vidas es muchas veces aprender a vivir como pareja, porque venimos como lo has dicho, con ideas formadas en nuestra cabeza que al final son completamente distintas. Tenemos que ceder
nuestro yo para que seamos un nosotros, ¿no? Un yo, un yo. Y a veces nos cuesta. Y si no estamos agarraditos de la mano de Dios y si no somos un cordón de 3 dobleces, como dice la Biblia, un poquito complicado. ¿Cómo le gustaría que le recuerden el día que partan con el Señor? Esta pregunta se la hago a casi todos mis invitados, la verdad, en esta sesión, pero el día que tú partas, ¿cómo te gustaría que la gente te recuerde? A mí me gustaría que me recordaran como una persona íntegra. Por lo menos que he intentado vivir conforme a lo que creo y no que haya sido una persona hipócrita. Me gustaría eso y me gustaría que me recordaran, no sé, pues con cierto cariño, o por ejemplo, pues que han visto algo de Dios en mí. Amén. Amén. ¿Y tú, Daniel? Yo es algo que le he dicho a ella alguna vez. Digo, si yo partiera con el Señor antes, yo se lo he dicho yo más de una vez a ella, he dicho, recuerda que he vivido la vida intensamente Wow. y de una forma gozosa en el Señor, Amén. viendo cada día su mano agarrada de la mía. Amén. Sí. Amén. Qué bonito. Gozosa. Te digo que vamos, es que me estoy llenando. La verdad que es impactante conocer esta parte de cada persona. Qué bonito. No solemos hablar de eso, no solemos pensar en que algún día vamos a partir y mucho menos pues conversar. No suelen ser conversaciones cotidianas. Eso, exactamente. Vamos a pasar a una sesión que se llama En una palabra. Yo les digo una palabra y ustedes me contestan en una palabra. Un nombre. Adán. Eva. Ahora como lo escucha el otro para empezar, ¿yo qué? Un libro. Un libro, ahí lo tengo complicado porque no soy muy lector, ¿verdad? Pero hay un libro que impactó mi vida que se llamaba El color de las palabras. Yo el primer libro que menciono es la Biblia. Y no es porque es que me encanta estudiarlo. Dios. Amor. Soberano. Una palabra. Vida. Amor. Un milagro. La vida. La resurrección, la eternidad. Bueno, he dicho, ¿no? España. Hermosa. Bonita. Un versículo bíblico. Ezequiel 11, 19. ¿Y qué dice? A ver, para yo saber. El Señor me lo trajo en un momento muy especial. Yo estaba durmiendo en una habitación de un centro de rehabilitación y había chicos de todas las nacionalidades. Había búlgaros, griegos, alemanes, pues, rusos, había de todas las nacionalidades, ¿no? Era un centro gratuito y de ahí iba todo lo que no tenía donde ir, iba allí, ¿no? Y allí estaba yo. Y recuerdo que mi madre me dijo, por donde abres la Biblia, te ayudará, ¿no? Y justo ese versículo habla de, y quitaré el corazón de piedra, y pondré un corazón de carne, y derramaré agua sobre vosotros, y pondré un espíritu, para que podáis cumplir mis mandamientos, mis estatutos, y ser mi pueblo. Amén. Y yo vi que dice, bueno, comienza diciendo, os traeré de la tierra, ¿no? Y claro, aquello me impactó en gran manera porque era lo que yo estaba viendo, ¿no? Estaba viendo cómo habíamos sido traídos a un lugar, ¿verdad? Donde ese corazón ferido se había puesto nos estaba prometiendo que iba a ser de carne. Y además nos estaba diciendo que iba a derramar del Espíritu, ¿verdad? Para que pudiéramos andar en esos caminos que deseábamos y anhelábamos y no lo conseguíamos, ¿no? Porque sin su Espíritu, ¿verdad? No podemos, ¿no? Ezequiel 11, 19 es sin duda alguna el mío, que además lo tengo aquí, grabado aquí. Amén, qué bonito, le acompaña siempre. Que esta es mi esposa. ¿Y tú, Noemí? Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino sobre el que debes andar. Sobre ti fijaré mi ojo. A ver, la iglesia. Mi casa.
familia. ¿Tus hijos? Buah, no hay palabras. No hay uno, hay muchos. Mi sueño. Oh, una maravilla. Amén, qué bonito, de verdad, Daniel, de mil gracias por su tiempo, mil gracias por acompañarme en este espacio, mil gracias por estar aquí. La verdad que yo sé, para mí ha sido una entrevista de mucha bendición, he aprendido muchísimo más de ustedes y de lo que Dios ha hecho en vuestras vidas. Yo sé que de verdad también va a ser de mucha bendición para todas las personas que tengan la oportunidad de ver esta entrevista, así que no te la pierdas. Continúa con lo sobrenatural de Dios. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí, gracias por los likes que recibimos cada día y gracias por abrir tu corazón a un espacio como este, porque lo que queremos es impactar tu corazón con nuestro testimonio y con la palabra que Dios pone a través de nosotros. Que el Espíritu Santo de Dios sea el que hable siempre a través de nosotros. Así que mil gracias, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos la próxima entrega de lo sobrenatural de Dios con Lidia Matos. Hasta luego. Ahí, corazón.